Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En este vídeo vamos a ver una introducción a los tipos abstractos de datos, pero antes vamos a ver un resumen de contenidos de programación que hemos visto hasta el momento. Y lo que hemos visto hasta el momento ha sido entrada y salida de datos, constantes, tipos de datos predefinidos y variables, control de flujo donde teníamos las sentencias condicionales if y case, y las cíclicas que eran while, repeat y for. Luego nos pasamos a la modularización de código donde teníamos los procedimientos y las funciones, y además vimos una técnica que era la recursividad, que nos permitía resolver algunos procesos de una manera más eficaz y sencilla. Luego nos íbamos a las estructuras de datos básicas, donde veíamos registros y vectores, que a su vez eran tipos de datos predefinidos en el propio lenguaje. Posteriormente nos fuimos a ver algoritmos de búsqueda y ordenación, que nos permitían, como su nombre indica, buscar y ordenar datos en una estructura. Y por último vimos lo que era la gestión de la memoria estática y dinámica y la nueva variable o el nuevo tipo de dato puntero que gestionaba la memoria dinámica. Bien, pues una vez que conocemos todos estos conocimientos sobre programación, pues entonces ya podemos saber lo que son los tipos abstractos de datos, dado que para poder programarlos o conformarlos necesitaremos tener o conocer esas técnicas básicas de programación. Tutorials.net presenta los tipos abstractos de datos. Los estudiantes de programación deben convencerse de que la programación no es un arte misterioso, sino una disciplina ingenieril. La abstracción y la especificación deben ser piezas clave para conseguir una programación efectiva. Es decir, que los programadores no nacen ya sabiendo programación, sino que son personas que estudian, se forman, practican, cogen experiencia de tal manera que cuanto más programen, mejor experiencia van a tener y por lo tanto van a formar una base que les va a servir para programar cuando trabajen como programadores. Bien, ¿qué es un TAD? John Guta nos dice: un tipo abstracto de datos es aquel definido por el programador que puede ser manipulado de forma similar a los definidos por el sistema. Es decir, que nosotros mismos vamos a poder crear tipos de datos que son propios y los llamaremos tipos abstractos de datos, y a su vez vamos a generar una manera de poder manipular esos tipos de datos que nosotros vamos a crear, como lo hacemos por ejemplo con los enteros, con los arrays, con los registros. Esos tipos de datos trabajan de una manera, pues nosotros a través de procedimientos y funciones vamos a también crear un tipo de dato abstracto porque es creado por nosotros mismos y de tal manera que nos va a permitir crear los tipos que nosotros deseemos y que necesitemos. Bien, al igual que estos últimos, es decir, los tipos definidos por el sistema o por el lenguaje, un tipo abstracto de datos corresponde a un conjunto de valores lícitos, es decir, legales. Son los valores que se pueden dar en un tipo, y de operaciones asociadas a los mismos. Operaciones que se definen mediante una especificación que es independiente de la implementación de esos datos. Es decir, que nosotros vamos a tener un tipo de dato creado por nosotros mismos, y ese tipo, como todos los tipos que hemos visto hasta el momento, va a aceptar un conjunto de valores. Y ese conjunto de valores de ese tipo va a ser manejado a través de unas operaciones que están asociadas a los mismos. Es decir, a través de unos procedimientos y funciones vamos a manejar un tipo de dato. Y esas operaciones y ese conjunto de valores están especificados o están declarados a través de una especificación que es rigurosa. Es decir, a través de unas reglas y de unos métodos nosotros definimos un conjunto de valores y a su vez un conjunto de operaciones que manejan ese conjunto de valores y todo forma un tipo de dato. Y nos dice que la especificación es independiente de la implementación. Pues sí, dado que puede haber varias implementaciones de un mismo tipo o de una misma especificación, pero todos ellos se tienen que ceñir a las reglas de la especificación. Bueno, todo esto lo veremos más adelante cuando nos metamos más a fondo con los tipos abstractos de datos. Entonces veamos ahora las ventajas de utilizar tipos abstractos de datos. Recoge mejor la semántica de los tipos, al agrupar la representación junto a las operaciones que definen su comportamiento y forzar a utilizar el TAD a través de estas operaciones se evitan errores del manejo del tipo de datos. Por ejemplo, la división por cero
en el caso del TAZ racional. Es decir, que nosotros, a través de un tipo de datos, vamos a definir claramente el conjunto de valores que pertenecen a ese tipo de datos o que se pueden utilizar, y aparte, a través de las operaciones que realicemos, pues vamos a evitar distintos errores, como por ejemplo el que vimos ahí, que era el de la división por cero, en el caso del TAZ racional, que es un tipo abstracto de datos, evidentemente TAZ. Además, el tipo racional no existe predefinidamente en Pascal, y ese TAZ racional lo veremos más tarde en un ejemplo. Bien, luego nos dice la abstracción, es decir, que separa la especificación, es decir, el qué hace, de la implementación, es decir, cómo lo hace. La especificación nos dice qué tiene que hacer, pero la implementación nos dice cómo lo hace, cómo se va a llevar a cabo, qué proceso vamos a seguir. Los usuarios de un TAZ no necesitan conocer sus detalles de implementación. Esto es muy importante porque el programador del TAZ evidentemente va a conocer todos los detalles de implementación y la especificación, pero las personas que utilicen ese TAZ solo necesitan conocer la especificación, es decir, qué conjunto de valores va a tomar en cada momento y qué parámetros se van a pasar para manejar ese tipo de datos. Pero el programador que hace el TAZ evidentemente debe conocer los detalles de implementación porque es él mismo el que crea el TAZ. Y como consecuencia tenemos los siguientes 3 puntos. Se favorece la extensibilidad del código, es decir, que es posible modificar y mejorar la implementación del TAZ sin afectar a los demás módulos que lo utilizan. Es decir, podemos tener diversos programas o un programa, y tan solo modificando el TAZ podemos mejorar el programa en sí, modificando cómo se comporta ese TAZ, la implementación. Además, nos dice que aumenta la facilidad de uso, dado que nosotros utilizamos un código aparte del código, por ejemplo, por así decirlo, principal. Tenemos un programa principal y aparte un TAZ, un tipo de dato, y es un código aparte. Y aparte nos dice que aumenta la legibilidad del código que usa el TAZ, evidentemente, porque estamos separando un programa en diversos módulos, de tal manera que la lectura es más fácil y sabemos en todo momento a qué nos estamos refiriendo. Como tercer punto nos dice que produce código reutilizable, es decir, que nosotros a través de diversos programas o archivos podemos llamar a un mismo módulo o TAZ, de tal manera que generamos código con tan solo un archivo. Podemos generar, si tenemos n archivos, pues vamos a generar n códigos, de tal manera, y solo teniendo uno. Por eso podemos reutilizar el código. Y el 4 nos dice que favorece la ausencia de errores al reutilizar el código ya probado y forzar a utilizar la estructura de datos correctamente. Es decir, que como ya sabemos que funciona el TAZ, pues todo ese código sabemos que es correcto y ya no va a dar errores. Bien, pues para implementar tipos abstractos de datos en Pascal tenemos lo que se llama una unidad, que también sirve para otras cosas, pero para los TAZ no sirve. Esencialmente, una unidad podríamos decir que es como en PHP o en Java una clase, un archivo externo que nos permite, que utiliza el mismo código que el lenguaje original y que en el caso de Pascal, en el caso que estamos viendo, pues nos permite crear tipos abstractos de datos. Es decir, dentro de ese archivo definimos o creamos un conjunto de operaciones para un tipo o para un caso concreto. Bien, pues entonces con una unidad vamos a crear tipos abstractos de datos. Y una unidad simplemente es un archivo .pas que posteriormente cargaremos en nuestro programa principal. Por ejemplo, si queremos crear un tipo racional, el TAZ racional que vimos antes, pues lo cargaremos en nuestro programa. Si tenemos, por ejemplo, una calculadora y queremos tener números racionales, pues cargaremos este racional en nuestro programa de calculadora. Bien. Vamos a ver entonces ya la estructura sintáctica de una unidad en Pascal. El archivo comienza por la palabra observada unit, seguidamente del identificador que da el nombre a la unidad. Y debemos tener en cuenta que ese nombre de unidad debe ser igual al nombre del archivo .pas para que el compilador lo encuentre con facilidad a la hora de compilar. Bien, luego tenemos dos secciones clave en nuestra unidad, que son la parte pública y la parte privada, donde tenemos la sección interface en la parte pública y dentro de interface tenemos
lo siguiente. Tenemos la cláusula uses, que esa cláusula es la que nos va a permitir cargar las unidades en los programas principales o también en otras unidades. Como veis aquí tenemos interface donde podemos cargar una unidad en otra unidad, la cláusula uses. Luego nos vamos con las constantes, tipos y variables públicas, como veis públicas, que puede acceder todo el mundo. Y luego las cabeceras de procedimientos y funciones. ¿Qué es la cabecera? Pues, perdón, el conjunto de parámetros que recibe un procedimiento o función, el identificador y la parte de la palabra reservada de procedure o function. Es decir, la cabecera de la función. Bien, luego tenemos la parte privada, que es la parte de implementation, que a esta no se puede acceder desde fuera, es decir, el usuario o la persona que utilice el tag solo va a conocer los datos de interface, la parte pública, no va a conocer los datos de implementación. Por lo tanto, esta es la parte privada que utilizaremos para crear las operaciones y manejar el tipo de datos que deseemos. Comienza por la cláusula uses si queremos cargar otra unidad, lo que haga falta. Luego tenemos constantes, tipos y variables privadas, luego procedimientos y funciones privados y luego cuerpos de procedimientos y funciones privados. Es decir, que tenemos básicamente lo mismo, pero en la implementación pues tenemos evidentemente las funciones y los procedimientos en sí, los cuerpos. Y finalmente tenemos el bloque principal de la unidad, que comienza por begin y termina por end punto, como un programa normal. Y ahí tenemos la secuencia de inicialización, que nosotros habitualmente o rara vez la vamos a utilizar. Rara vez la vamos a utilizar porque nunca vamos a inicializar ningún dato. Bien, pues esta es la estructura básica y general de una estructura de una unidad, perdón. Y entonces vamos a ver ahora un ejemplo de una unidad del tipo racional implementada dinámicamente. Tenemos aquí entonces ya la unidad racional. Como veis, comenzamos por la palabra reservada unit, seguidamente del identificador que va a nombrar esta unidad, que en este caso es uracional. Y este archivo se deberá llamar uracional.pass. Bien, luego tenemos la sección interface, que define la parte pública de nuestra unidad, o en este caso tag. Luego tenemos la parte implementation, que nos permite, nos habilita la sección privada de nuestro tag y en ella podemos colocar las distintas operaciones que vamos a realizar para este tag en este caso, o si no, otro tipo de operaciones. Bien, y finalmente tenemos begin y end, que nos delimitan el bloque principal de la unidad y que nos sirven simplemente para inicializar variables, pero en este caso no vamos a realizar ninguna inicialización, ni en la mayoría de los casos. Bien, como veis parece que hay muchas líneas, pero muchas líneas son comentarios de la especificación de este tag, especificación de las operaciones, que en este caso no nos vamos a parar mucho, pero hay que saber que existe. Bien, entonces nos vamos a la parte interface y a ver qué tenemos aquí. Tenemos la parte interface, la parte pública de nuestra unidad o nuestro tag. Y es a esta parte a la que los programadores que usen el tag pueden acceder. Es decir, que el programador que haga un uses de unidad de U racional va a tener el tipo racional y va a tener este tipo, que obviamente va a utilizar este tipo racional. Bien, y además va a poder utilizar estas funciones que tenemos aquí. Como veis, tenemos las cabeceras de las funciones públicas o de las que se pueden acceder. Todas comienzan por function porque son funciones todas, podrían ser también procedimientos, seguidamente del identificador de cada función u operación y luego, como siempre, los parámetros que le pasamos y el valor de salida o de retorno. Cabecera de una función o procedimiento. Luego yo he colocado un comentario simple para saber qué hace cada operación. Bien, luego como veis aquí tenemos la función min y la función mcd, que si os fijáis aquí arriba en la parte pública de interface no la tengo. Por lo tanto, el programador que use este tag no va a poder llamar la función min ni la función mcd, ya que estas funciones pertenecen a la parte privada de la implementación del tag. Bien, y además debemos tener en cuenta una cosa,
que como estas funciones no son públicas, no se puede acceder a ellas desde cualquier sitio. Por lo tanto, como no son públicas, debemos colocarlas encima de aquellas operaciones que las llamen dentro de esta parte de implementación. Por ejemplo, vamos a buscar una operación donde se llame amin o mcd. Por ejemplo, tenemos aquí simplificar racional y en esta parte del código tenemos que esta llamada a la función mcd que le pasa dos enteros. Pues como llamamos a la operación a la función mcd y esta no es pública, debemos colocarla por encima de esta función simplificar, que yo en mi caso he colocado estas dos funciones privadas en la parte superior de la sección de implementación, como veis min y mcd. Son operaciones privadas que yo las utilizo para realizar la implementación del tab. Y como he dicho en todo momento, los usuarios que utilicen el tab van a poder llamar estas funciones única y exclusivamente a estas, no van a poder llamar ni a min ni a mcd. Bien, pues este es un ejemplo del tab racional implementado con punteros. Vamos a echar un vistazo y yo os dejaré el código en el foro para que le echéis un vistazo si lo deseáis, para ver cómo se compone una unidad, porque luego la utilizaremos para crear tags de estructuras de datos genéricas. Bien, pues tenemos por ejemplo aquí la función crear racional, donde aparentemente, bueno, aquí tenemos la especificación, recibe a y b de tipo entero, es decir, recibe dos enteros y devuelve un racional. ¿El racional qué es? Pues el racional es un puntero a un registro t racional, y t racional es un registro de numerador y denominador de tipo entero. Es decir, que nosotros vamos a definir a un número racional como un registro de dos campos, donde tenemos un numerador y un denominador, ambos enteros, y hay una excepción, que en un número racional el denominador nunca puede ser igual a 0. Por lo tanto, en la especificación de la función crear racional, cuando creamos un racional, pues el denominador, como veis aquí, precondición precede el denominador distinto de 0. Bueno, más adelante nos centraremos en la especificación, que simplemente establece unas reglas para el conjunto de valores que que forma ese tipo de dato, y aparte define también cómo se van a comportar las operaciones dentro de ese tab. Como veis aquí, si hablamos de números racionales, un número racional nunca va a tener un denominador igual a 0. Por lo tanto, la precondición para esta función es que el denominador sea distinto de 0. Si el programador pasa b como 0, es culpa del programador, no es culpa del tab. El tab lo ha avisado, le ha puesto una precondición, le ha dicho, por favor, el denominador distinto de 0. Por lo tanto, si el programador crea un racional con el denominador igual a 0, pues va a ser un error, pero eso es culpa del programador, no culpa del tab. Por lo tanto, es distinto el que programa el tab que el usuario que lo utiliza, aunque pueden ser la misma persona. Pero evidentemente, si el usuario que programa el tab además lo utiliza, pues debe saber a ciencia cierta este tipo de cosas. Bueno, más adelante hablaremos de la especificación. Bien, ¿qué hace crear un racional? Pues simplemente hace un new de crear racional. ¿Por qué? Bueno, podríamos haber usado una variable temporal, pero crear racional tiene como salida, porque estamos trabajando en Pascal, crear racional tiene salida racional. Por lo tanto, racional sabemos que es un puntero a un t racional. Luego, como es un puntero a un tipo de dato, pues hacemos un new de crear racional, es decir, inicializamos la variable. Luego hacemos que crear racional circunflejo.numerador sea igual a, es decir, al numerador que le pasamos como parámetro a esta función. Crear racional es un puntero, luego seguidamente circunflejo porque es un puntero, y accedemos al campo del registro numerador. Análogamente, para el denominador tenemos puntero, punto denominador e insertamos b. Como he dicho, el denominador, si es igual a 0, culpa del programador que utiliza el tab, no culpa del programador que lo crea. Bien, mostrar racional, pues para mostrar un racional deberemos mostrar un string, por lo tanto esta función tiene salida string y recibe un racional.
Pues como veis, objetivo muestra racional, parámetros de entrada, como veis un número racional, precondición tiene que estar inicializado ese número racional, postcondición no la hay. Y bueno, muestra por pantalla la salida el número racional con el signo colocado correctamente. Bueno, aquí tenemos dos variables auxiliares, num y den, de numerador y denominador de tipo string. Y bueno, aquí se hace una comprobación para saber el signo, luego se pasa a string con el valor absoluto del numerador y del denominador a las variables num y den respectivamente, y luego se muestra el racional si es positivo, y si es negativo pues también se pasa por la b, por el absoluto, y luego se coloca un signo menos delante. Pero bueno, esto es simplemente la implementación de esta función, pero lo que importa es saber y fijarnos en la estructura del tab. Veis un ejemplo, luego lo pondré el for como he dicho, para que lo veáis, para que luego cuando creemos tabs de estructuras de datos nos sea más fácil entender el código. Bien, función numerador, pues simplemente, ¿qué va a hacer? Pues devolver evidentemente el numerador del número racional. Pues le pasamos un número racional, obtiene el numerador del número racional, precondición inicializado para obtenerlo evidentemente, y sale el del numerador del número racional. ¿Qué hacemos? Pues decimos que numerador, bueno, esto lo voy a poner con mayúscula, aunque como sabéis Pascal no es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto numerador con minúscula y con mayúscula es la misma variable. Luego el numerador tiene como salida un entero, pues r circunflejo punto numerador, r es el racional que pasamos, luego circunflejo es el puntero a ese racional, luego punto numerador es el campo numerador y lo obtenemos en numerador. Lo mismo con denominador, es análoga a toda la explicación, obtenemos el denominador. Luego simplificar racional, pues bueno, si lo simplificamos, pues he colocado como var esta variable pasada por parámetro para que se modifique ese racional, y aparte también lo tengo en una función. Bien, bueno, pasamos un racional inicializado y simplemente esa función lo que hace es simplificarlo. Luego tenemos dos variables auxiliares, donde tenemos a que toma el valor absoluto del numerador y b el valor absoluto del denominador. Es decir, que si tenemos creado un número racional con signos, pues los pasamos todos a positivo, el denominador y el numerador con signo positivo. Luego lo que hacemos para simplificarlo, como hacemos habitualmente, es dividir numerador y denominador por el máximo común de ambos. Como veis aquí, r, el racional numerador es igual al mismo numerador de r, el mismo que tiene, dividido, división entera, por el máximo común divisor de a y b, que la función, la función que tenemos aquí, mcd, como es privada, que me hacía falta, pues he creado esta función que nos permite averiguar el máximo común divisor entre dos números positivos, enteros positivos. Bien. Aquí está, bueno, pues dividimos y ya lo obtenemos. Finalmente le damos salida con simplificar racional igual a r y ya tenemos el número racional simplificado. Y luego, pues bueno, ya tenemos, por ejemplo, la función suma racional, recibe dos racionales evidentemente y lo suma. Hacemos un new de suma racional, lo inicializamos y luego vamos insertando los valores conforme a las operaciones que se deben realizar para sumar dos racionales. Finalmente siempre simplificamos la salida del racional, como veis. Tenemos la operación de sumar, restar, multiplicar y dividir dos racionales. Bien, pues como veis ya hemos visto qué es una unidad en Pascal, cómo es su estructura sintáctica y cómo podemos crear un tab, donde tenemos una creación de tipos que van a definir nuestro tab personal, nuestro tipo abstracto de datos, y aparte un conjunto de funciones que nos permiten manejar ese tipo de datos, ese conjunto de valores del tipo de datos. Bien, como os he dicho, parte interface podemos acceder desde otro programa o desde otro archivo.py. Implementación no. Colocamos las cabeceras que deseemos utilizar, las funciones que deseemos utilizar aquí, las funciones del tab. Y aparte luego si queremos podemos tener otras funciones o procedimientos internos para que nos ayuden a crear estas operaciones externas o públicas. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer, voy a abrir el Genie y voy a abrir esa unidad racional, racional creo que se llama así, y vamos a crear
aquí la tenemos, es la misma. Lo que pasa es que antes lo vimos con el Notepad++ para que se viera mejor, y ahora vamos a tenemos ya aquí la unidad racional. Bueno, yo lo voy a compilar con éxito, y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo Pascal, un nuevo archivo de programa Pascal. Voy a quitar este comentario, esto es una plantilla. Voy a guardar este archivo como, por ejemplo, racionales.pas. Le doy a guardar, evidentemente. Voy a cambiar el nombre aparte de este identificador no es válido, y le pondremos, por ejemplo, racionales. No es necesario que sea el mismo nombre que el archivo, pero en este caso le voy a poner racionales. Como veis, aquí ya me aparece uses CRT, está cargando la unidad CRT predefinidamente. Pues yo lo que voy a hacer, en vez de cargar esa unidad, que ahora no la necesito ni la quiero, voy a cargar la unidad uracional.pas, que en este caso simplemente uracional, al que llamará el nombre del archivo o al identificador de la unidad. Bien, pues ahí tenemos cargado la unidad a través de uses, y como hemos cargado esta unidad, es como si ahora tuviéramos el type y todas estas funciones colocadas aquí, y ahora las podríamos utilizar como si insertáramos ese código, y aparte de estas funciones también el cuerpo aquí arriba. Bueno, pues yo para probar este tag racional voy a declarar dos variables de tipo racional, que van a ser R1 y R2 del tipo racional. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es crear esos dos racionales. Los voy a inicializar, les voy a dar un valor. Para ello utilizo la función que hemos visto, crear racional. Por lo tanto, R1 es igual a crear. Como veis, ya me aparece ahí, le doy a Enter. Ahora abro un paréntesis, como veis me aparece ahí crear racional, los parámetros que se pasan o los argumentos que se pasan, y el valor, el tipo de dato que devuelve esa función, que es un racional. Y como R1 es de tipo racional, pues perfectamente va a funcionar esta función. Bien, entonces pasamos dos enteros, numerador primero por ejemplo 6 y denominador después pues por ejemplo 17. Bien, entonces creamos el racional que lo guardamos en R1. Ahora R2 lo mismo, crear racional 5, 3, y por ejemplo ahora lo que vamos a hacer es multiplicar esos dos racionales y lo vamos a mostrar por pantalla, o lo podemos guardar si queremos en otro número, pero lo vamos a hacer anidando funciones. Entonces para mostrar lo que hace la función mostrar racional, que la vamos a ver ahora. Mostrar racional lo que hace es devolvernos un string, y para mostrar un string por pantalla utilizamos writeLine. Por lo tanto, writeLine mostrar racional, que nos devuelve un string de un número racional. Y ese número racional, ¿cómo lo sacamos? Con la operación de multiplicar racional, y le pasamos dos números racionales, que no haría falta utilizar R1 y R2 y podríamos aquí hacer crear racional de cada uno. Pero en este caso tenemos R1 y R2, pues R1, R2. Bien, entonces lo guardo, compilo, ejecuto, y como veis me sale 10 partido por 17. Porque simplifica. Entonces 6 por 5 es 30, y 17 por 3 es 3 por 7, 21. Me llevo 2, 3 por 1 es 3, más 2, 5, 57, 30. 30 es múltiplo de 3 y 57, 5 y 7, 12 es múltiplo de 3. Por lo tanto se simplifica. Vamos a ver un ejemplo más asequible para que podamos darnos cuenta de que está correcto. 2 cuartos, que sería 0,5 menos 0,25, que podemos ponerlo como un cuarto, y le pasamos resta en vez de multiplicar, resta racional, y entonces 0,5 menos 0,25 me da 0,25, o sea un cuarto. Si lo compilo y ejecuto, como veis me devuelve un cuarto, y como veis aquí tenemos esta función, este tag racional, que nos permite trabajar con números racionales. Bien, pues hemos visto ya la introducción a tipos abstractos de datos, que nos van a permitir
crear estructuras de datos genéricas, que es lo que verdaderamente nos interesa. Bien, pues esto ha sido todo y ya nos vemos en el próximo tutorial. Si os ha gustado el vídeo, os pido por favor que le deis al like. Si os ha gustado mucho, que lo agreguéis a favoritos para volverlo a ver cuando os apetezca, y que os suscribáis al canal para continuar viendo los tutoriales sobre programación en Pascal, que vamos a crear estructuras de datos utilizando estas unidades que nos van a permitir guardar cantidades de datos mayores a las que estamos acostumbrados y de una forma específica. Y también os recomiendo que os suscribáis si queréis empezar a programar en Pascal. Bien, además os recuerdo que podéis buscar más ejercicios de Pascal sobre los contenidos previos a los que hemos visto hasta ahora sobre programación en el foro de Tutorials.net, que os dejaré por aquí un link, y en la sección de Pascal, en el post, en el tema de introducción a la programación en Pascal, en el primer mensaje hay enlaces a los distintos ejercicios o los distintos temas que tenemos. Bien, pues eso ha sido todo y nos vemos ya en el próximo tutorial.